Hola, que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. En este momento vamos a hablar acerca del análisis FODA de un cristiano. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Muy bien. Las fortalezas que tiene un cristiano. Vamos a hablar algo muy importante aquí. Una fortaleza muy grande que nosotros tenemos primeramente es que Dios nos ama. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que saber que nuestra gran fortaleza como hijos de Dios es que Dios nos ama. Segundo, Dios nos fortalece. La palabra de Dios en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Otra fortaleza que nosotros tenemos como hijos de Dios es que Dios pelea nuestras batallas y nos rescata cuando estamos acorralados frente a muchos problemas o necesidades, pero Él siempre está para darnos hasta su protección. La palabra de Dios en Salmos 59:16 dice, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Entonces, esa es una de nuestras grandes fortalezas como hijos de Dios. Otra fortaleza es que Dios sana nuestras enfermedades. Podemos estar atravesando momentos críticos de salud o cosas que no podemos salir adelante, ¿verdad? Tanto espiritual como físico. Y dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Eso está en Jeremías 37. Y la palabra de Dios también nos enseña. Dice que por su llaga fuimos todos curados. Tenemos que saber que tenemos un Dios que sana nuestras heridas, nuestras enfermedades. Otro punto es que otra fortaleza es que Dios perdona nuestros pecados. La palabra de Dios en Hechos 13:38 al 39 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que saber que somos fortalecidos por esta poderosa palabra que Dios perdona nuestros pecados. También somos fortalecidos gracias a la compañía de nuestros hermanos, es decir, tu hermano en Cristo, tu hermano que te espera en la iglesia todos los domingos, esa amiga, amigo, aún los pastores que predican la palabra de Dios te fortalecen, ¿verdad? Esa es una fortaleza. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a hablar acerca de las oportunidades que tiene un hijo de Dios, un cristiano. Primeramente, nuestro Padre es un Padre que da las oportunidades, ¿no? Como resultado, tenemos la certeza de tener un Dios y Salvador en nuestras vidas, que abre muchas puertas para bendecirnos y para formar parte de la obra de Dios. Primeramente, podemos hablar acerca de que una oportunidad es que nosotros recibimos su misericordia y su perdón. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, recibimos perdón, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Esa es una oportunidad, ¿no? De volver a Cristo Jesús. Uno que se aparta de Dios, uno puede volver a los pies de Cristo. La palabra de Dios dice que mientras uno está vivo, tiene la oportunidad para poder arrepentirse. Una oportunidad tan poderosa y sublime, yo creo que esta es una de las más importantes, es que nosotros podemos recibir el
Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios en Hechos capítulo 2, 38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Que también dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué bella oportunidad, ¿no? Usted tiene que tomarlo muy en cuenta. Otra oportunidad que nosotros podemos tener es que somos moldeados conforme al carácter de Jesucristo. En 1 Corintios 11 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nosotros ya no vivimos, Cristo vive en nosotros. O sea, nuestro yo murió y nuestra gran oportunidad es que Cristo Jesús, como vive en nosotros, ahora podemos caminar como Él nos manda y ser como Cristo nos pide que andemos. Ahora, otra oportunidad es que hemos sido escogidos para dar testimonio. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso está en 1 Pedro, qué tremendo. Miren, nosotros como hijos de Dios, por ejemplo, podemos llevar la palabra de Dios. Nadie nos puede limitar, nadie te dice no lo hagas. Usted puede predicar en el colegio, la universidad, en el trabajo, en el negocio, donde usted se encuentre. Tenemos esa gran oportunidad de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos linaje escogido para llevar este poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra oportunidad es también que hemos sido elegidos para poder predicar a los demás. Mire, otra vez, ¿no? En Hechos 13:47 dice, te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Otra oportunidad también es que tenemos la salvación de Dios. Tan importante, en Isaías 25:9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora vamos a hablar acerca de las debilidades de un cristiano, ¿no? Hablando del FODA de un cristiano. Muchas veces pensamos que nosotros somos invencibles y que nunca podemos caer en tentación. Una de las debilidades es la desobediencia, ¿no? Específicamente a los mandamientos de Dios. Dejarnos llevar por nuestro corazón y no por lo que Dios dicta. La palabra de Dios en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante guardar nuestro corazón para Dios. Otra debilidad es el amor a cualquier otra cosa o persona más que a Dios. La palabra de Dios en Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y la debilidad de un cristiano es que ame más a algo, más a alguien que a Dios. Y muchas veces esto lo malinterpretan. Aquí me voy a detener un poquito para que me entiendan. A veces la gente dice, pero ¿cómo pueden amar? ¿Cómo dicen que tienen que amar más a Dios y no amar tanto a la esposa o al hijo? No, es que esto hay que interpretar muy bien. Cuando nosotros amamos a Dios primeramente sobre todas las cosas, nuestro amor es infinito y grande. Con ese amor llegamos a amar a nuestra pareja, a nuestros hijos y todo lo demás. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Siempre es primero buscar a Dios sobre todas las cosas. Una debilidad es también que la persona pueda vivir con miedo, ¿no? Eso nos debilita y es un destructor de fe, hace que uno pueda perder milagros, hace que uno pueda desconfiar muchas veces hasta de Dios, o sea, vivir con miedo. Y cuando la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, no nos dio Dios espíritu de cobardía. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros somos fortalecidos por Dios. Pero una debilidad es que muchas veces los cristianos tienen miedo. Una debilidad es la carne, ¿no? Mucha gente dice, mi carne es débil, caigo en tentaciones, no puedo orar. Y la palabra de Dios en Mateo 6:24 dice, velad y orad para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu está dispuesto para orar. El espíritu está dispuesto para hacer la voluntad de Dios. El espíritu está dispuesto para entregarse de corazón a Dios. Entonces nosotros no tenemos que darle lugar a la carne, sino más lugar al espíritu. Cuanto más alimentemos al espíritu,
más fortalecido va a ser nuestro espíritu, pero cuanto más alimentemos nuestra carne también va a ser más grande. La murmuración, esto es una debilidad muy contaminante. Es decir, el chisme, la difamación, es una debilidad que uno puede llegar a tener como cristiano y eso está muy mal. La palabra de Dios nos enseña cuando Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés, la palabra de Dios nos dice que se llenó de lepra Miriam por haber hablado contra Moisés. La palabra de Dios en Corintios 10:10, 1 Corintios dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto es un ejemplo que en el tiempo de Moisés, por ejemplo, murmuraron contra Dios un grupo de personas más contra Moisés y el mismo infierno se los tragó. Ahora, mucha gente puede decir, pero yo murmuro, yo chismeo y no me tragó el infierno. Es verdad, pero posiblemente por eso es que tu hogar se está dividiendo, por eso es que has perdido amigos, has perdido la confianza de muchos. ¿Por qué? Porque te la pasas chismeando y eso es murmuración. Entonces, eso es una debilidad que un hijo de Dios no puede tener y tiene que dejarlo. Ahora nos vamos a ir con las amenazas, es decir, las amenazas que puede tener un cristiano, ¿no? Es decir, advertencias o riesgos que corremos si no hacemos algo respecto a las debilidades, ¿no? Caer bajo las influencias de Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es un amenazador que siempre está buscando y diciendo, a este me lo agarro y a este lo hago caer en tentación y a este. Entonces, esa es una amenaza. El diablo caer en tentación a causa de él. El descontento, es decir, el no estar agradecidos con Dios, el no agradecerle aún en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad o de salud, muchas veces uno no le agradece a Dios y eso es un rechazo, ¿verdad? La muerte eterna, eso es una de las amenazas. La palabra de Dios dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al infierno. Es decir, todas estas amenazas hacen que uno pueda llegar a perder su salvación. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos que hacer crecer nuestras fortalezas, tenemos que hacer crecer nuestras oportunidades delante de nuestro Señor Jesucristo.